Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Almacogar con Alex Covarrubias, que nos va a contar un poquito qué es Almacogar y a qué se dedican. Buenas tardes, pues mira, nosotros hace 5 años aproximadamente creamos la empresa por un poco las inquietudes que teníamos y las necesidades del mercado, de proximidad un poco al cliente final, ya que trabajamos para empresas grandes, empresas pequeñas, particulares y demás, pero con la demanda que había de obras y reformas en la zona, pues decidimos de establecernos en esta zona para dar un servicio completo de reforma integral en la zona y en todas las zonas de Madrid. Un poco en base a la experiencia que teníamos yo como aplicador y como profesional de haber tocado todos los palos del sector y especializarme en algunos de ellos, y con mi compañera que aparte pues lleva 40 años en el sector, dedicada al proyecto y a la dirección de obra y en la ejecución de la obra. Bueno, llevamos 5 años instaurados y bueno, pues estamos un poco a la disposición del cliente final. Del cliente final, o sea que hacéis un poquito de todo, de Sí, lo que sí, vaya a vamos, en un necesitar principio el mis cliente. orígenes fueron como aplicador de pintura, luego me pasé al tema de aislamientos, implementizaciones, tabiquería en seco, construcción en seco, pero bueno, fui tocando palos y palos y palos y a base de trabajar con compañeros y de adecuarnos un poco al mercado, ahora hacemos absolutamente de todo. En los orígenes de pintura empezamos con pinturas, pintando con mi padre y un poco a la vieja escuela. Sí que es verdad que hacíamos algún tipo de pintura decorativa y me fui indagando y con el tiempo y especializándonos un poco en el sector de la pintura de alta decoración. De eso vamos a hablar hoy, un poquito de las pinturas decorativas. Cuéntanos un poquito si actualmente se demandan pinturas decorativas, ya no, qué tipo de pinturas se demandan. Bueno, actualmente sí que es verdad que el mercado está un poco cerrado al tema de la alta decoración. Sí que es verdad que en algunas casas muy exclusivas estamos volviendo un poco a la antigüedad, ¿no? La pintura de alta decoración antes se dedicaban a casas de, digamos, alto standing y es lo que se está volviendo, ¿no? Ahora sí se está haciendo algo de pintura de alta decoración, pero en los domicilios en los que vivimos actualmente, que son domicilios pequeños, es muy rara la vez que hacemos algún tipo de pintura decorativa. Sí que es verdad que hay tipos de pintura decorativas más caras y más baratas, y la demanda de la pintura decorativa suele ser en viviendas pequeñas, pinturas decorativas puntuales, y en viviendas grandes ya no es como se cometía antiguamente, que se hacían habitáculos enteros con pintura decorativa, sino que se dan detalles puntuales de decoración con ese tipo de pinturas. ¿Y qué tipo de pinturas son las que aplicáis o a qué tipo de pinturas es al que llamas de alta decoración? Bueno, en alta decoración, la pintura de alta decoración estamos hablando de todos los estucos, imitaciones o derivados de los estucos, o sea, con los estucos venecianos, marmorinos, estucos a la cal. Se desarrollan otras técnicas aplicadas a ese tipo de estucos, como imitaciones de mármol, imitaciones de travertino, el propio estuco, y luego sí que es verdad que hay derivados de ese estuco, el original, el tradicional, que era un estuco a la cal, que se están haciendo en bases sintéticas, que son más fáciles de aplicación y tienen menos rendimiento a largo plazo que un estuco de alta decoración, como es un estuco a la cal o un estuco veneciano. El estuco a la cal y el estuco veneciano es un producto que es versátil, y la ventaja que tiene ese tipo de producto es que es un producto a muy largo plazo, es un producto que sería recomendable a largo plazo de amortización. Entonces eso significa que todo el mundo que hace un estuco veneciano de alta decoración tiene que tener en cuenta que no es que el producto sea costoso, sino que es un producto que puede ser eterno. De hecho, nos remitimos a los estucos venecianos en la propia Venecia en sí, que hay estucos que son milenarios. Entonces, la base del estuco tradicional no ha cambiado, es la misma. Entonces la aplicación es exactamente igual, la base de la materia prima es exactamente la misma, pero el acabado es lo mismo que hace 40 años y, como comentaba, es un producto que es amortizable a largo plazo, no tiene nada que ver con las pinturas tradicionales ahora. O sea, ahora un domicilio particular se puede pintar 5, 7, 10 años, dependiendo también
del domicilio y del uso que se le dé, y un estuco veneciano puede durar 40, 50, 60 años y que te pueda más el cansancio de ver el estuco que el propio material. Sí que es verdad que donde se está implantando ahora mucho es en cadenas de restauración, en tiendas específicas, sí que se está implantando más la alta decoración, pero en zonas, ya digo, muy concretas y muy puntuales y de muy poca envergadura. Veo que aquí tenemos alguna demostración de algún otro tipo de pintura decorativa que no es el estuco. Cuéntanos esas pinturas, ¿qué son? Bueno, ese tipo de pintura, hay algún tipo de pintura que hemos desarrollado nosotros a través de los años y de la experiencia, y muchas de ellas han sido a través de equivocaciones, de querer hacer unas cosas y que salen otras, y desarrollar esas equivocaciones para hacer ese tipo de pinturas decorativas. También ha sido un poco demanda de los clientes, porque te demandaban productos que no había en el mercado, cómo desarrollarlos y de qué forma hacerlos. Por ejemplo, nosotros desarrollamos una técnica de una imitación de hormigón a base de llegarnos clientes y decir, oye, tengo esta fotografía, quiero que en mi restaurante haya este material. Evidentemente en un restaurante no puedes hacer un muro de hormigón porque sería inviable. Entonces, bueno, pues a base de estudios y de técnicas aplicadas de otro tipo de tendencias decorativas, sacamos ese tipo de producto, por ejemplo la imitación de hormigón, la oxidación es otro material que estamos usando y que sí que es verdad que es versátil y que, bueno, a través de decoración de pintura más otro tipo de materiales, implementando uno encima de otros, podemos hacer que con un simple tablero de madera y ese tipo de pinturas desarrollar pues a lo mejor una estructura metálica que parezca un puente o que parezca una estructura de una vivienda. Luego tenemos otro tipo de pinturas decorativas que, bueno, vamos intentando sacar nosotros, pues como he comentado antes, pues a base de errores y de experiencias, pues hemos desarrollado con estucos marmorinos imitaciones de travertinos, con los microcementos hemos desarrollado imitaciones a óxidos, con los propios marmorinos también hemos hecho alguna imitación a acero corte en paredes, que parezca piedra o tipos de piedra, desarrollándolas pues con colores, tendencias, con diferentes tipos de acabados de pintura y con diferentes técnicas de pintura. Antes de entrar en el microcemento que le acabas de mencionar y quiero que hablemos de él, quiero que certifiques o que digas a todo el mundo que eso que estamos viendo ahora no es un metal, que eso es madera con pintura. Eso es madera con pintura, con una técnica de oxidación sobre una base ferrosa, oxidación hecha por nosotros y luego con un paralizante de oxidación para que no llegue a oxidar. De hecho, el óxido natural es un material que ensucia, entonces no puedes hacer una imitación de óxido y dejarla puesta al público para que se ensucie. Entonces, bueno, tiene un proceso un poquito más laborioso y más complicado, pero bueno, eso es una técnica que desarrollamos por las exigencias de un cliente y bueno, que estamos implantando. Sí que es verdad que era una experiencia nueva y que bueno, pues salió bien. Hay veces que sale mal la cosa también. No, desde luego es que parece totalmente un metal, no parece desde luego. Sí, hemos hecho otro tipo de imitaciones, hemos hecho restaurantes depende de las exigencias de los clientes. Hicimos un restaurante que quería que el color de una de las columnas fuera el mismo color que la Estatua de la Libertad. Entonces, pues a base de investigar y de mezclar ácidos y aguafuertes y bases de pintura y demás, nosotros sí somos capaces de sacar con reacciones químicas ese tipo de acabados. Entonces, es una pintura específica, o sea, la Estatua de la Libertad no es una pintura, es un color que está hecho con los años y sobre una base metálica que no es normal. Entonces, bueno, pues al final nosotros en las técnicas de decoración lo que intentamos hacer es hacer envejecimientos, hacemos pátinas de envejecidos, hacemos imitaciones de hierros, hacemos imitaciones a materiales existentes y vivos y, bueno, pues imitaciones madera, todo tipo de colores de madera, el veteado natural de la madera, los nudos naturales de la madera también los podemos sacar. Pero bueno, son técnicas de pintura decorativas que llevan mucha mano de obra y muchas capas. Y vamos a hablar ahora un poquito del microcemento que se ha puesto ahora tan de moda. Cuéntanos qué es el microcemento, dónde lo podemos aplicar, dónde no. Cuéntanos la realidad
del microcemento, ventajas, inconvenientes. Bueno, el microcemento es un material que se ha desarrollado tras una técnica de aplicación milenaria. El microcemento viene del Tadelac. El Tadelac era un tipo de trabajo que se hacía en Marruecos. De hecho, el Tadelac significa, la propia palabra significa frotación o fricción. El Tadelac se hacía antiguamente con cal, una cal específica, la flor de la cal que se llama, y lo que se hacía era aplicar capa sobre capa de cal y a la vez se iba bruñendo con canto rodado de piedra. Y lo que hacías era que cerrabas el poro de la propia cal para crear una impermeabilidad en el propio producto. En origen el Tadelac se desarrolló para hacer silos de agua. En Marruecos, pues evidentemente necesitaban alguna forma de almacenamiento. Lo que pasa es que, bueno, como dio tan buen resultado y el acabado era tan óptimo, pues al final se acabó usando para saunas privadas, para baños privados, y al final se acabó desarrollando en grandes viviendas, en grandes mansiones, en mezquitas, ermitas, y lo desarrollaban como una técnica decorativa. Entonces, como el Tadelac es un producto muy costoso y muy laborioso, y no todo el mundo sabe hacerlo, porque la aplicación antiguamente se pasaba de padres a hijos y de ancestros, era un poco ancestral. Y luego la aplicación era muy complicada. Un Tadelac llevaba muchísimo trabajo y muchas jornadas de labor. Entonces, con las técnicas actuales desarrollaron el microcemento, que el microcemento es una base cementosa de unos cementos de altas prestaciones, con unas resinas que cuando cuajan los dos materiales da una dureza extrema. El microcemento es versátil y está muy demandado ahora por el tema de que la gente quiere pavimentos continuos sin juntas. Ahora parece que la junta es una cosa que no nos gusta. Entonces sí que te da la versatilidad de hacer un pavimento continuo sin junta y luego puedes hacer mismos acabados en un lavabo, que en un suelo, que en un plato de ducha, en una bañera, no sobre una bañera chava, pero una bañera que se diseñe y que se fabrique, sí se puede aplicar el microcemento y te da esa sensación de continuidad en todo el espacio. El microcemento por sí mismo no es impermeable, entonces siempre que se desarrollen en bañeras, en lavabos, siempre tiene que haber una preparación previa del soporte y tiene que haber una impermeabilización previa. Previa y posterior, porque tampoco le puedes dejar... A ver, en un principio previa y posterior, sí. Sí que es verdad que se recomienda en espacios húmedos darle más capas de acabado superficial para cerrarle el poro por completo para que no tenga filtraciones y dependiendo también para qué se diseñe, pues a lo mejor necesitas darle otro tipo de acabado. O sea, el microcemento, como quedan más naturales con un acabado mate o satinado, perdón, y el acabado brillo se suele diseñar más un poco para el tema de dureza con aguas estancadas, ya sea piscinas o bañeras, por ejemplo. Sí que es verdad que luego se usa un material específico antideslizante. Nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, para los platos de ducha, unas técnicas que se hacen unas bandas en el suelo para que no deslice y sí que se pueden echar áridos o perlitas de cristal para el antideslizamiento. Sí que es verdad que, por ejemplo, para las piscinas necesitas un acabado muy específico y muy consistente para una piscina, tanto como para una piscina como para un exterior. No es el mismo acabado. Aquí tenemos una muestra real de microcemento. De hecho, el espacio este fue diseñado por un alumno de Insenia y bueno, que sí que hemos querido plasmar la realidad del propio microcemento. La gente tiene la sensación de que el microcemento es un pavimento continuo cerámico, pero es un pavimento continuo artesanal. Yo sí que hago mucho hincapié cuando se prescribe un microcemento, decirle que es un producto que se realiza a mano, que tiene sus imperfecciones, que lo bonito del microcemento son las imperfecciones, los claros oscuros y el degradado de colores que existe. Nunca vas a tener un microcemento homogéneo y las imperfecciones propias de la aplicación. Nosotros ya la técnica que tenemos de aplicación de microcemento es un poco a desgana al principio
y luego se aplica como es debido, porque al ser una aplicación manual y una aplicación a base de fuerza y de quemar el material y de abujardarlo y de apretarlo, no tienes la misma fuerza a la hora de empezar un microcemento que a la hora de acabarlo. Entonces, siempre intentamos desarrollar que la textura del microcemento sea igual desde que empiezas hasta que terminas. Queda una textura rugosa, se puede aplicar en cualquier tipo de color el microcemento y bueno, puedes compaginar los colores. No es muy recomendable compaginar colores claros con colores oscuros, porque bueno, es un material calizo y al final puedes ceñir uno contra otro. Y sí que es verdad que hay dos técnicas de aplicación. La aplicación en colores normales, en colores oscuros, se aplica con llana de acero inoxidable, que lo que le da la untuosidad al microcemento es la abrasión que provoca la propia llana de acero sobre el microcemento, y luego los colores claros que no se desarrollan con llanas de acero inoxidable, porque el acero inoxidable lo que hace es abrasar y darle esa belleza que tiene el propio microcemento. Entonces, en los colores muy claros no se suele apreciar la belleza del microcemento tanto como en los oscuros. Y lo que sí tiene es un proceso, digamos, laborioso de aplicación. El microcemento no se llega un día, te lo doy, me marcho y ya lo tenemos. No, no, no. A ver, el microcemento es fundamental aplicarlo en obra limpia. O sea, no puede haber otro oficio cuando se está aplicando microcemento, ni se puede transitar mientras se está haciendo el proceso del microcemento. Sí que es verdad que en pavimentos continuos grandes lo que se aplica es en varias fases, se planifica el trabajo y lo que se intenta hacer es desarrollar el trabajo de tal manera que los cortes del microcemento nos queden en paños pequeños para que luego los empalmes del propio material no sean muy significativos. Sí que es verdad que necesitamos que el soporte sea consistente y sea sólido, tiene que ser sobre un soporte seco completamente. Lo bueno que tiene el producto, lo puedes aplicar sin tener que hacer una demolición previa, o sea, vas a un cuarto de baño, no tienes que demoler el alicatado para aplicar un microcemento encima del alicatado, tienes que preparar el paramento aplicando un microcemento base con una malla para que no cree retracciones ni microfisuras, y luego se aplican sus 3 posteriores capas más luego sus 3 o 4 posteriores capas de acabado. Sí que es un material que se desarrolla entre 4 y 6 días mínimo de aplicación. Porque cada capa de aplicación tenemos que dejar que el material se seque. Tiene que secar un mínimo de 12 horas entre capa y capa de aplicación, para que quede como es debido. O sea, y siempre es recomendable el refuerzo con malla en paramentos. Por ejemplo, en paredes, si son paramentos de pared que están desarrollados en pladur, que tienen sus vendas bien colocadas y demás, no debiera de haber problemas. En paramentos que son de yeso o de mortero de cemento de azulejos, siempre se recomienda la colocación de malla de fibra de vidrio con la primera mano, para que no se retraiga las posibles fisuras que haya en el paramento, en el propio microcemento, y luego para darle la dureza que tienes que darle. Entonces, para que no tenga problemas, para tener un microcemento que no nos dé problemas en el futuro, fundamental. Una buena preparación y un buen soporte. soporte. Tenemos que darnos cuenta que el microcemento se aplica en capas de 3 a 5 o 6 milímetros máximo de espesor. Lo que hace es copiarnos la base. Si la base está deteriorada, al final el microcemento se va a deteriorar. Si la base es consistente y está cohesionada, nunca se va a deteriorar el microcemento en toda su capa. Y a la vez, cuando la reforzamos con malla, la malla va a hacer una parte del cuerpo del microcemento y va a hacer una cohesión específica de ello. También las pinturas decorativas. Evidentemente, cuando nos dedicamos a una pintura decorativa y queremos aplicar una pintura decorativa, depende del coste, es necesario o no es necesario aplicar una pintura decorativa. Siempre es recomendable que el paramento de una pintura decorativa esté completamente cohesionado y sólido, si no solidificarlo, y nosotros siempre recomendamos para una pintura decorativa o de alta decoración, una pintura que queramos que prolongarla en el tiempo,
preparar el soporte con una malla de fibra de vidrio, un velo de fibra de vidrio en este caso, para que el soporte original y el soporte donde vamos a aplicar la pintura nunca estén adheridos uno al otro, y si tenemos posibles fisuras e imperfecciones en el soporte de origen, no se nos marquen en la pintura decorativa. Evidentemente, si estamos hablando de un alto coste de material, lo que no podemos pretender es que si sale una fisura por dilatación, asentamiento o demás, no se manifieste. Estamos hablando cuando hay pequeñas fisuras de instalaciones que se suelen manifestar en los paramentos, que no se manifiesten en nuestra propia pintura decorativa. Y por supuesto, mano de obra especializada. Sí, este tipo de aplicaciones no las puede hacer cualquiera. A ver, el problema que tenemos a día de hoy es que con tanta demanda como existe, porque sí que realmente existe la demanda, cuando nosotros empezamos en el mundo del microcemento eran muy pocos los aplicadores que aplicaban microcemento. A día de hoy todo el mundo aplica microcemento, todas las casas fabrican microcemento. De hecho, se ha perdido un poco la esencia del microcemento cuando nosotros empezamos hace 16 años. Por desgracia, la casa con la que empezamos nosotros a aplicar microcemento con la crisis desapareció. Hemos estado intentando probar otros tipos de microcemento y hemos acabado dando con alguno que más o menos se asemeja al microcemento que usábamos nosotros en origen. Se importa mucho microcemento de Sudamérica y de Argentina, que también hay mucha tendencia allí, pero sí que es verdad que cada día se deprecia más el material y se aplica de una forma menos profesional el microcemento. Igual que los productos que antiguamente había de acabados superficiales del microcemento, se han ido abaratando para dar un servicio de microcemento más económico del que existía. Entonces eso sí que es fundamental también. Un producto de acabado bueno. El problema que tienes cuando tu acabado no es el idóneo, pues al final que se manifiestan arañazos, desconchones, malformaciones, filtraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poquito, ¿qué inconvenientes tiene el microcemento? No es oro todo lo que reluce. No es oro todo lo que reluce. Sí que es verdad que el problema que tenemos ahora es, como bien he comentado antes, el tema de que ahora todo el mundo fabrica microcemento y que todo el mundo aplica microcemento. Nosotros la experiencia nos la ha dado el tiempo y los problemas que hemos tenido a la hora de aplicar microcemento. Nosotros, por ejemplo, yo no recomendaría colocar un microcemento sobre un suelo radiante o refrescante, por el tema de condensaciones, humedades, filtraciones y demás. Evidentemente que tú cuando estás haciendo un microcemento sobre un pavimento de suelo radiante, lo que no vas a hacer es dejar el poro abierto al microcemento para que se ensucie. Tú cuando estás condenando la evacuación de la condensación de la tubería, estás produciendo filtraciones. Sí que es verdad que el inconveniente que nos encontramos también es las aplicaciones del mismo. Hay materiales muy económicos que no cumplen las prestaciones del microcemento, que compiten en el mercado en este sector. Nosotros últimamente prácticamente no desarrollamos ningún paramento ni pavimento de microcemento por las nuevas tendencias de decoración que hay también. Hay materiales, se está implementando el gran formato en baldosa cerámica, que cada día va más a respetar menos las juntas, a que se manifiesten menos las juntas. Y luego sí que es verdad que cada microcemento y cada aplicación de microcemento tiene su singularidad. Entonces, si no lo aplicas como es debido, no lo puedes garantizar como tal. Luego la gente tiene el problema de que el microcemento en una fotografía se ve de una manera. Todo el mundo se piensa que, por ejemplo, el hormigón pulido en microcemento no tiene nada que ver, el desarrollo no se tiene que... Estamos hablando con un hormigón pulido, estamos hablando de bases de 7 a 12 centímetros, que se helicóptera y se pule con maquinaria específica y pesada. Esto es un producto que se desarrolla a mano y que la textura tiene la que tiene. Entonces, sí que es verdad que es versátil, que te da juego, que es muy bonito, pero necesita un mantenimiento continuo. Un buen mantenimiento, o sea, el microcemento no puedes limpiarlo con cualquier tipo de producto, o sea, no puedes llegar y decir, compro un supermercado, cualquier tipo de jabón con amoníaco y limpio el microcemento, lo deterioras. Lleva el mismo mantenimiento, digamos, entre comillas, de limpieza que un parquet, porque al final la base de acabado del mantenimiento del microcemento es un poliuretano, ya sea
sintético o acrílico de 2 componentes, y hay poliuretanos mejores y poliuretanos peores. Y luego, pues evidentemente, el concepto que tenemos de ello. O sea, no porque sea un pavimento continuo, es un pavimento altamente duro. O sea, si clavamos un cuchillo en un microcemento, se va a manifestar la cuchillada, o si rompemos algo sobre un microcemento, se puede fisurar el propio microcemento, igual que se puede fisurar una propia baldosa cerámica. Al final, el problema que tenemos es ese, que aunque sea un pavimento cerámico desarrollado in situ, no deja de ser un pavimento de 3 a 5 milímetros, con una capa muy fina y que tiene un mantenimiento como un parquet más o menos. Y luego, pues, el tema de abrasiones y demás. Tú sobre un parquet no arrastrarías un mueble, sobre un microcemento tampoco lo puedes arrastrar. Sí que verás que hay una tendencia nueva, que están sacando un microhormigón que es muchísimo más rústico y es con áridos más gruesos y con otro tipo de resinas más consistentes, pero es mucho más rústico y mucho más rugoso. No deja un acabado tan fino como esto. El microcemento. Bueno, pues vamos, para despedirnos, a agradecerle a Alex el habernos atendido. Dinos dónde estáis, cómo pueden contactar con vosotros, quien quiera contactar con vosotros. Bueno, pues nosotros estamos en el barrio de Monte Carmelo, estamos en la avenida Monasterio del Escorial 66, tenemos una tienda y una exposición física. Nos pueden contactar a través de la página web de Almacogar, www.almacogar.com.es. Y bueno, ahí tienen teléfono de contacto y bueno, normalmente siempre estamos en atención al público. Estamos o mi compañera Natalia, que es aparejadora, o yo, que soy jefe de obra, y bueno, aquí estamos para atenderle y sus inquietudes y sus problemas, porque al final muchas veces una obra es un problema si no se lleva bien. Sí, sí, al final las obras te dan problemas si no las llevas bien. Sí. Tener buenos profesionales detrás te quitan muchos problemas en las Sí, que obras. verás que nosotros, gracias a Dios, hemos creado un grupo de gente profesional en nuestro entorno que trabajan para nosotros y bueno, tenemos una plantilla bastante competente. Y también, entre comillas, la experiencia mía ha valido para formar a esa gente y que tengan la vocación que tienen. Yo no era un buen profesional, no soy un buen profesional si no enseño a los que tengo a mi alrededor a hacer lo que yo sé hacer. Entonces, también tenemos que tener esa pequeña formación y luego las inquietudes de que no hagas en casa de nadie lo que no quieras que hagan en la tuya. Entonces, eso es lo que intentamos hacer cuando montamos esta tienda. Y bueno, el cara a cara, que tengan dónde preguntar, dónde reclamar y dónde resolver las inquietudes a la hora de hacer una obra. Muy bien, pues aquí os dejamos, ya sabéis cómo podéis contactar con ellos. Para cualquier cosa que necesitéis estarán encantados de hablar con vosotros.